Tema. Es un gusto tener en los estudios a Gustavo de Armas, decíamos sociólogo, doctor en políticas sociales, consultor de UNICEF. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias por la invitación. De Armas, ¿en qué estamos equivocando desde su perspectiva el enfoque cuando comunicadores políticos o distintos operadores de la sociedad se sientan a hablar de repetición? Claro, como bien señalaba el informe, Uruguay es un caso atípico y cuando Uruguay o cualquier país tiene un comportamiento tan extraño, de acuerdo a su nivel de desarrollo, yo creo que lo primero que debemos hacer es, bueno, pensar, analizar la situación. Uruguay en términos de desarrollo humano, en términos de desarrollo educativo, uno podría decir es un país de desarrollo alto, medio alto, alto. Ya sea por el nivel de ingreso por habitante, por los niveles de pobreza monetaria, por los niveles de desigualdad, incluso por indicadores educativos, en términos de cobertura, desde luego de la educación primaria, de la educación inicial, de educación media, incluso de la educación terciaria. Entonces, cuando uno ordena a Uruguay, y la referencia que se hacía en el informe no es a un dato puntual, en realidad si uno toma datos de la UNESCO, que en rigor son datos que aportan los ministerios de educación de los países a lo largo de 10 años, este indicador que es el porcentaje de estudiantes que están repitiendo el grado que están cursando en la educación media básica general, la educación secundaria baja, lo que sería en nuestro caso primero, segundo y tercero, séptimo, octavo y noveno. Uruguay aparece en los últimos lugares del mundo, es decir, es uno de los países donde el porcentaje de alumnos que están repitiendo es más alto. Para tratar de poner esto en cifras, los países más desarrollados, los países de la OECD, de esos países aproximadamente la mitad o bien tienen promoción automática, es decir, no hay repetición de grado, reiteración de grado, o la repetición es absolutamente marginal como instrumento. Se aplica, existe formalmente, pero se aplica en casos extremos. La región o una de las regiones del mundo donde el porcentaje de repetidores o la repetición es más alta es América Latina y el Caribe, que son sistemas educativos donde de algún modo el formato con el que se concibieron a comienzos del siglo pasado pensó que era como una suerte de carrera de vallas donde todos los alumnos debían avanzar al mismo tiempo, debían aprender lo mismo, debían lograr los mismos resultados de aprendizaje en el mismo tiempo, debían hacer las mismas trayectorias y aquellos que no lograban saltar estas vallas quedaban por el camino, se iban rezagando. En los últimos 20 o 30 años las ciencias de la educación, y no solo la ciencia de educación, la neurociencia, muchas otras disciplinas, la psicología, lo que muestra es que las personas aprenden de distinta manera y en particular los niños y los adolescentes, que los itinerarios de aprendizaje pueden ser distintos y que lo que importa en definitiva es que alcancen determinado nivel de logro, de competencias, de habilidades, de macrohabilidades en un tiempo determinado. Eso podría implicar, como en algunos de los sistemas educativos de los países más avanzados, que haya un examen al final de todo un ciclo o que la posibilidad de repetir un grado sea al final de un subciclo, pongamos tercer año de educación básica o primaria, sexto grado, pero esta idea de repetición graduada, francamente en el mundo está en abandono. Es interesante porque en el imaginario de la gente, de todos nosotros, está que en el Uruguay los adolescentes pasan sin... La gente te dice, pasan sin saber nada. Pero los números están diciendo que en Uruguay, en realidad, hay mucha repetición, mucho más que en otros países. Quiere decir que no pasan. Países, mira, países con similares resultados en pruebas estandarizadas de aprendizaje. Vamos a hacer la siguiente comparación. Chile y Uruguay, ¿no? Los niños que egresan de sexto año de escuela en Uruguay tienen los mismos niveles de competencias en lectura, en matemática, en ciencias, en la prueba que hace UNESCO en América Latina y el Caribe. Uruguay, Chile, Cuba están en los primeros lugares, con niños de sexto año de escuela. Esa prueba se aplica a niños de tercer año de escuela y de sexto año de escuela. Sin embargo, al año siguiente, lo que sería el primer año de educación media, en Uruguay tú tenés más o menos un 30% de esos estudiantes que habían alcanzado esos niveles que repiten. Sus pares chilenos tienen niveles de repetición en el séptimo grado del 5%. Entonces uno diría, pero ¿y qué pasó en ese año? ¿Hubo
algún cambio radical, disminuyeron drásticamente las competencias de los estudiantes uruguayos como para que 1 de cada 3 no logre aprobar el 7º grado, el primer grado de educación media, desaprendieron. ¿El nivel de exigencia en Uruguay del 7º grado es muchísimo más alto que en Chile? No, simplemente que en Uruguay la forma como está organizada la educación media básica fundamentalmente, pública o privada, esto no es un problema de educación pública en particular, es una sucesión de asignaturas. Entonces vos promovés y avanzás o repetís y te rezagás en función de haber aprobado un número determinado de asignaturas o de no haber aprobado un número determinado de asignaturas. Por lo tanto, aquellas asignaturas que sí aprobaste, recordemos nuestra adolescencia, entre comillas, no se computan para la carrera educativa. Vos volvés a repetir todo el grado. ¿Y qué implica volver a repetir todo el grado? Implica separarte de tu grupo de pares, ya ni qué decir cuando son varios los grados que se repiten. Entonces, uno diría, si es la repetición un instrumento que nos asegura una suerte de calidad, de excelencia del sistema educativo uruguayo, nosotros tendríamos que estar despegados en el mundo. O sea, no hay una relación directa entre tener altos niveles de repetición y que eso sea un signo de la calidad del sistema y de los niveles de aprendizaje. Reitero, la mitad de los países de la OECD, países que tienen altos niveles de desarrollo humano, de desarrollo educativo, formalmente o no existe la repetición o es un instrumento que está previsto que se aplique en condiciones muy excepcionales. Eso supone que hay toda una batería de dispositivos que los sistemas educativos tienen para acompañar la trayectoria del que no alcanzó determinado nivel de logro al término de un año lectivo. Claro, ese es el tema, esa es la clave, no es pasarlo sin los conocimientos. No, por supuesto. Mirá, un caso, yo sé que lo vivimos citando, pero vale la pena porque creo que ejemplifica bien estas vías alternativas para acompañar la trayectoria de los sistemas educativos, es el de Finlandia, que además tiene una población similar a Uruguay, 5 millones aproximadamente, y una población escolar en la educación básica, que sería el equivalente en Uruguay a la educación primaria y la primera mitad de la educación media o ciclo básico. En Finlandia aproximadamente el 20-23%, y es muy estable este porcentaje de los alumnos, pasa a lo largo de esta trayectoria escolar por lo que ellos llaman educación especial. En Uruguay, cuando hablamos de educación especial, sobre todo, seguramente si hay maestras en la teleaudiencia lo entenderán, normalmente pensamos las escuelas especiales, que son las escuelas para niños con discapacidad, tanto públicas como privadas. En realidad, en el caso de Finlandia, la educación especial es un programa muy amplio y heterogéneo de acompañamientos a estudiantes que requieren un apoyo especial durante el año lectivo o durante varios años lectivos. Apoyo especial que tiene que ver con dificultades de aprendizaje, con problemas sociales, familiares, o en una porción muy pequeña lo que sería el equivalente a nuestra educación especial, es decir, un acompañamiento a los niños con discapacidad que están en escuelas comunes, no en escuelas segregadas. A ver, para poner un ejemplo, para que a ver si se entiende o si es algo así. A ver, un niño va a la escuela, va a las 8 de la mañana, termina a las 12 del mediodía. Y puede tener después, contraturno apoyo, o incluso después, dentro del horario escolar regular. Por ejemplo, tiene dificultades, no está llegando a los conceptos de matemática o de lengua o de ciencia. Exactamente. Se queda con una maestra extracurricular aprendiendo. Eso tanto en primaria como en media, pero además uno podría pensar otras alternativas. Nuestra forma de organización escolar, y cuando digo escolar me refiero a la educación primaria y media, es una forma de organización por grados, y por grados, digamos, como muy monolíticos, ¿no? Tú pasás de primero a segundo de liceo, de segundo a tercero de liceo, pero esa no es la única forma de ofrecer una oferta curricular. Vos podrías tener un sistema creditizado, es decir, que un estudiante tenga que reunir al cabo de determinado periodo de tiempo un conjunto de créditos, de contenidos curriculares. Algunos que van a ser obligatorios porque son absolutamente centrales, otros que son optativos. Miren, vamos a hacer el siguiente equivalente. La educación universitaria en Uruguay, la formación de grado, cada vez más, tanto la Universidad de la República, que es el 80% de la matrícula universitaria, como las universidades privadas, que representan el otro 20% de la matrícula universitaria, cada vez más está avanzando en muchas carreras hacia reformas de planes de estudio que lo que tienden es a creditizar
la formación. De modo que no es tan rígido eso de tú pasas de primero a segundo de facultad, tercero de facultad. Tú tenés que reunir créditos y tenés mayor navegabilidad, podés incluso tomar créditos en otras facultades o en otras licenciaturas. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tenemos en la educación universitaria un sistema cada vez más flexible, un sistema más amigable al estudiante, que además fue pensado o está siendo pensado para asegurar que la mayor proporción de estudiantes continúe estudiando, culmine la carrera, no abandone la educación terciaria? Y en la educación media tenemos un formato que se parece mucho al de nuestros padres y al de nuestros abuelos. Ahora bien, cuando uno lo escucha hacer estos planteos, lo primero que se pregunta es, ¿y usted qué diagnóstico hace de las cosas que impiden ese encare? Porque nosotros escuchamos a los vinculados a la educación, a veces en posiciones muy antagónicas. Mira, yo obviamente como cualquier ciudadano, pero también como alguien que trabaja en una agencia de cooperación internacional que tiene un vínculo estrecho con el sistema educativo, tengo conocimiento de la visión de las autoridades de educación, y yo te diría que no encuentro ninguna autoridad de educación que discuta esto. Por el contrario, hay un acuerdo bastante amplio respecto a algunas de estas líneas. Desde luego, habrá posiciones un poco más radicales en estos temas. Nadie está planteando la eliminación de la repetición o reiteración de grado. Es un instrumento que existe y que en algunas circunstancias puede ser útil. Pero sí cada vez más, y las reformas a las que hacía mención el informe, en la educación primaria, en la educación media, lo muestran, cada vez más hay una preocupación por ofrecer otras alternativas. Exactamente, por ofrecer otras alternativas, por acompañar la trayectoria educativa con acompañamientos personalizados, las tutorías, los docentes de acompañamiento de trayectorias educativas en secundaria, los maestros comunitarios en primaria, es decir, tratar de ofrecerle a los estudiantes que en otras condiciones lo único que le ofrecería el sistema educativo, o en el pasado, si vos querés, es la reiteración de grado, la repetición. Usted en este estudio que presentó en el Congreso Liceo que Inspiran, plantea que en realidad los problemas son como endógenos al sistema educativo. Sí. Menciona la palabra, es raro lo que pasa, en nuestros centros de estudios en este aspecto. Totalmente. Dice, y responde a cuestiones que están afuera de la educación. Endógenos en el sentido que es el propio sistema educativo, que con sus reglas académicas, con sus reglas que determinan cómo es la promoción de grado, cómo van avanzando los estudiantes dentro de un ciclo educativo, genera un alto nivel de repetición y por ende de rezago escolar. Si vos, por ejemplo, no estoy diciendo que esta sea la solución, pero si en la educación media básica, secundaria o técnico profesional, tú tuvieses un formato más parecido al de la educación primaria, con un único docente que al final del año evalúa integralmente el desempeño del estudiante y decide la continuidad de ese estudiante, tal vez no tenemos los niveles de repetición que tenemos, que en definitiva es la sumatoria de juicios individuales de muchos profesores. Desde luego dirán de asignatura, desde luego dirán hay una sala docente, hay figuras docentes que hoy en día hacen un acompañamiento más personalizado y tienen una visión más integral del estudiante, pero básicamente lo que tenemos en la educación media básica, secundaria, tanto pública como privada, es un sistema de sumatoria de juicios individuales que se parece, reitero, a lo que era la educación de nuestra hace 30 años, o la de nuestros padres, o la de nuestros abuelos. Entonces, ¿por qué no hacemos el esfuerzo por pensar otras alternativas, viendo además lo que hace el mundo? O sea, yo insisto en esto, Uruguay es uno de los países con más baja tasa de mortalidad infantil de América Latina, y uno de los países con tasa más baja de mortalidad infantil en el mundo. Uruguay es uno de los países es el país con más bajo nivel de pobreza monetaria de toda América Latina y el más bajo nivel de desigualdad de toda América Latina. Está dentro del 10% de países del mundo que en los últimos 10 años más redujo la pobreza. O sea, yo podría repetir y mencionar indicadores que muestran que Uruguay es un país que está en cualquier ranking de desarrollo humano, social, para ponerlo esto en términos de clase, entre la clase media alta y la clase alta, si ranqueamos a todos los países del mundo, desde los países de Europa nórdica hasta África subsahariana. Pero cuando vemos algunos otros indicadores, Uruguay tiene un comportamiento extraño. Y en este indicador de porcentaje de estudiantes que está repitiendo, realmente es así. O sea, Uruguay en América Latina
que es una región del mundo donde por la tradición de sus sistemas educativos más se aplica la repetición, tanto en primaria como en media y fundamentalmente en media, Uruguay duplica el porcentaje de repetidores que tiene Argentina, multiplica por 4 el que tiene Chile o el que tiene Cuba, ni que hablar. Entonces, cuando son estudiantes, a lo que me refería hace unos minutos, que tienen más o menos los mismos niveles de logros o de competencia. Entonces, ¿por qué repiten tanto acá en Uruguay y menos en Chile, o en Cuba, o en Costa Rica, o en Argentina? Usted permítame insistir entonces, desde su lugar, sí. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, ¿qué es lo que usted ve como impedimento para que Uruguay salga de esta situación? Yo creo que es necesario. ¿Es nuestra dirigencia a la educación, no, es nuestra clase política? Yo creo que es un cambio cultural. Es un cambio cultural y no es una forma elegante o de eludir la pregunta. Reitero, si uno mira las visiones con matices, con diferencias, pero en general las visiones de los técnicos y de las autoridades de educación en los últimos 10, 15, 20 años, sobre estos temas hay cierto consenso. Desde luego habrá, reitero lo que decía hace unos minutos, posiciones más radicales respecto a reformas curriculares, a régimen académico, pero la educación está en discusión en ese universo. Usted y va dice en la técnicos y dirección autoridades, correcta. pero ¿qué piensa de lo que dicen los docentes? Yo me animaría, no tengo la evidencia empírica para mostrarlo, que si hacemos una encuesta de opinión pública y decimos, ¿usted está a favor, en contra, muy a favor, más o menos, en contra, muy en contra de la eliminación de la repetición como instrumento o de restringir el uso de la repetición? Vas a tener una mayoría abrumadora que va a estar en contra, porque tenemos muy internalizada esta idea equivocada, reitero, equivocada, de que la repetición es equivalente a calidad del sistema educativo y que pensar en modalidades alternativas es bajar el nivel de calidad o de exigencia del sistema educativo. Y no es así. Podés tener otras alternativas, podés tener evaluaciones al final de un ciclo, exámenes finales. Desde luego, eso genera un cuello de botella al final muchas veces para el egreso en 6º año de educación media. Pero es tan diverso el mundo, que por lo menos valdría la pena en este debate social decir, bueno, ¿por qué no lo pensamos de otra manera? Y de verdad, yo creo que las autoridades, los técnicos tienen bastante consenso y que las cosas que se hacen o las decisiones que se adoptan van en la dirección correcta, pero que muchas veces tienen que enfrentarse a este freno o a este obstáculo social que se manifiesta en otros sectores, a veces del sistema educativo, como pueden ser los profesores, los sindicatos, o también el sistema político, en los medios de comunicación. Por eso hay una batalla cultural. Usted menciona un tema que la verdad que no podemos tratar ahora porque se nos fue el tiempo, pero que vamos a ver si lo podemos retomar, que está vinculado por qué en el Uruguay hay tanta gente que tiene que contratar profesores particulares. Para poder salvar matemáticas, sí o sí un pueblo va a profesor particular. Ya vaya a una escuela pública o a un colegio privado. Es ¿Eso impresionante. cómo se explica? Es impresionante. Entonces, aquellos sectores que no pueden pagar ese profesor particular quedan rezagados. Totalmente. Y también ahí está gran parte de los repetidores que no pertenecen a otros sectores porque sus padres les pagan profesor particular. Pero además, si tú hablas con docentes y con estudiantes, y la experiencia que todos como padres hemos tenido de alguna vez recurrir a un profesor particular, es ese profesor particular para una asignatura y para aprobar un examen o para que no quede libre o para que no... Entonces, es como orientar el proceso educativo a saltar la valla y recurrir a una figura que es el profesor particular pagando de bolsillo, obvio, lo cual genera inequidad, porque de alguna manera el sistema educativo no tiene eso internalizado como un recurso propio del sistema educativo. Nosotros en este estudio que se presentó en el Congreso analizábamos datos de la encuesta de gastos e ingresos de los hogares, donde se ve que gastan las familias en educación, salud, otros servicios. En Uruguay aproximadamente unos 800 y largo, casi 900 millones de dólares, digamos con el PIB de hoy, es lo que las familias gastan en educación. Educación inicial, primaria, media, terciaria, formal, no formal o no curricular, idiomas, informática, etc. Aproximadamente 20 millones de dólares al año, 22 millones de dólares al año es lo que las familias gastan en clases particulares por año. Y las familias del quintil de más altos ingresos, donde los estudiantes mayoritariamente asisten a colegios privados,
por los que tienen que pagar matrícula o mensualidad, llámenle como quiera, el 60% de esos alumnos alguna vez asistieron a clases particulares. Este porcentaje va bajando conforme vamos bajando en la estratificación socioeconómica, pero incluso en el quintil más pobre, donde obviamente los ingresos de los hogares son menores y muy restringidos, allí el 20% de los adolescentes y jóvenes del quintil más pobre alguna vez fue a clases particulares. Usted discúlpeme, capaz que estoy desnudando el hecho de no haber sido precisamente el alumno estrella, fundamentalmente en la etapa secundaria. Pero usted lo que me está diciendo es que el ver de esta manera la repetición es funcional a una situación de carácter económico que mueve millones de dólares. Y yo creo que sí, es decir, obviamente si tú tenés... No, para que le quede claro al que nos está mirando, ¿la repetición es el negocio de alguien? Si tú tenés... No, yo no diría en el sentido de que alguien lo craneó, lo maquinó. Es sí una... ¿Pero que los hechos? Es, a mi juicio, con una jerga un tanto económica, una de las externalidades negativas de algo no planificado que genera el régimen académico. No solo en la educación media, sino incluso en la educación universitaria. En los últimos años, a medida que se fue masificando el acceso a la educación universitaria y que fueron llegando a la educación universitaria estudiantes de sectores medios y medios bajos, también en la formación de grado se está viendo lo de las clases particulares, me refiero a las universidades. Es un tema bien interesante para estudiar. Entonces, tú pensás que en el caso de las familias que recurren a la educación privada, en cualquiera de los niveles, pero pongamos en este caso educación media o educación secundaria en particular, alguien podría decir, pagan 3 veces por educación. Pagan a través de impuestos, pagan el colegio privado y luego pagan clases particulares, aunque obviamente la proporción de gasto destinado a clases particulares comparado con la matrícula a lo largo del año del liceo privado es mínima. Si usted me habla de una situación de 20 millones de dólares al año, cualquier economista dice que nicho de mercado es importante, ¿no? ¿Te das cuenta lo perverso de todo esto? El sistema. Que incluso los estudiantes que van a educación privada, que las familias pagan por educación privada, recurren a un complemento por fuera de lo que ese colegio o liceo provee. En el caso de la educación pública, educación secundaria pública, cada vez más hay recursos del propio sistema, me refiero a docentes, que de alguna manera cumplen esta función. Si bien, por ejemplo, los liceos con tutorías, los tutores no están pensados para hacer una suerte de clase particular, bueno, muchas veces también acompañan, los estudiantes que llegan al espacio de tutoría tienen este tipo de apoyo, o los maestros comunitarios en primaria, que son un apoyo para los niños que tienen mayores dificultades en su trayectoria educativa. Ahora, en la educación privada esto implica pagar 2 veces, además obviamente de la contribución vía impuestos.